Las aspas del Black Hawk hicieron temblar las ventanas del hospital, un rugido infernal que sacudía los cimientos de hormigón armado, haciendo vibrar los cristales de doble capa y ahogando los gemidos ahogados que escapaban de las salas de emergencia. Pero el verdadero terremoto no era el estruendo metálico de los rotores o el inminente aterrizaje de aquella bestia de acero en la azotea. El verdadero terremoto se gestaba adentro, un temblor primordial de miedo y humillación que se extendía desde la imponente entrada principal hasta los recovecos más oscuros del quirófano principal. El aire, ya espeso con el olor acre del desinfectante, el dulzón y metálico de la sangre fresca y la tensa electricidad del pánico colectivo, ahora se cargaba con el inconfundible hedor a ozono de la pólvora quemada y el sudor de hombres que habían visto demasiado. Un escuadrón de la Fuerza Delta, fantasmas de camuflaje y acero, había irrumpido. No pidieron permiso, no golpearon. Abrieron la puerta principal de una patada, el sonido seco y violento, resonando como un disparo de advertencia en el vestíbulo pulido. Sus botas pesadas, diseñadas para los desiertos y las ruinas, profanaron el suelo estéril. Armas automáticas se alzaban, sus cañones negros y amenazantes, apuntando a nadie y a todos. La jefa de seguridad del hospital, una mujer fornida con décadas de experiencia, intentó interponerse, su voz estrangulada por el miedo, pero una mano enguantada de forma brutal y eficiente la apartó de un empujón, su rango insignificante ante la marea de la fuerza militar imparable. El silencio que siguió, pesado y opresivo, era más aterrador que cualquier grito, el silencio del miedo que congela la garganta y detiene el corazón. Los ojos de los pacientes y el personal reflejaban un horror crudo, preguntándose qué catástrofe inimaginable había traído a estos espectros de la guerra a su santuario de curación. Un hombre emergió de la formación, sus hombros anchos y su postura autoritaria. Su uniforme, impecable a pesar de la velocidad de su llegada, era el de un general de brigada, con hileras de condecoraciones brillando bajo las luces fluorescentes del hospital. Su rostro, surcado por cicatrices que contaban historias de batallas lejanas, estaba pálido, no de miedo, sino de una desesperación controlada. Sus ojos barrían la sala, un cazador buscando su presa, o quizás, con más precisión, un hombre ahogándose buscando la única boya que podría salvarlo. Ignoró a los médicos asustados, a las enfermeras que se encogían, a la maraña de tubos y monitores que zumbaban en un eco monótono. Su mirada estaba fija, buscando algo, a alguien, y el aire en el vestíbulo pareció condensarse, esperando. Horas antes, el ambiente en el centro médico metropolitano no era de guerra, sino de una fría y calculada indiferencia. La luz de la mañana, filtrándose a través de las ventanas de la sala de descanso del personal, revelaba motas de polvo bailando en el aire estéril, partículas minúsculas, que parecían ajenas a la tensión latente que impregnaba la habitación. Elena Petrova, o Lena como la conocían algunos, estaba de pie junto a la máquina de café, la taza tibia en sus manos marcando el único calor en un día que prometía ser gélido. Su uniforme de instrumentista quirúrgico, inmaculado y recién planchado, no podía ocultar la cansada curva de sus hombros o la red de finas arrugas que se extendían desde el rabillo de su ojo sano hasta la sien. Su ojo izquierdo, sin embargo, era lo que siempre atraía las miradas, velado por una pátina lechosa y opaca, una catarata tan densa que era imposible discernir el color del iris. Era un faro silencioso de una historia no contada, un recordatorio constante de una batalla lejana que la había marcado. El cabello gris, recogido en una pulcra cola de caballo, solo enfatizaba la seriedad de su rostro, una seriedad que algunos confundían con apatía, pero que era en realidad una estoica resignación. A sus 50 y tantos años, Lena era una de las instrumentistas más antiguas del hospital, un fantasma silencioso de los quirófanos, cuyos movimientos eran tan precisos como una máquina, tan eficientes como un reloj. El doctor Alistair Finch, jefe de cirugía y una estrella en ascenso en el ámbito médico,
Entró en la sala de descanso con la confianza innata de un depredador en su propio territorio. Sus pasos resonaban con una autoridad autoproclamada sobre el suelo de baldosas pulidas. Finch era joven, brillante y peligrosamente consciente de ambas cosas. Su bata blanca, inmaculada, parecía envolver un ego tan inflado como sus credenciales académicas. Su cabello perfectamente peinado y su sonrisa radiante, digna de una portada de revista médica, eran su armadura y su arma. «Petrova», espetó Finch, sin molestarse en saludar al resto del personal que se encogía ante su presencia. Su voz, una mezcla de acero pulido y condescendencia, cortó el aire como un bisturí, justo a quien quería ver. Lena se giró lentamente, su único ojo bueno, un penetrante azul grisáceo, se encontró con la mirada de Finch. No había miedo en ella, solo una cansada expectativa. Llevaba décadas soportando comentarios, miradas, el peso del prejuicio por lo que se consideraba una debilidad. «Doctor Finch», dijo Lena, su voz baja y uniforme, como el susurro de la arena en el viento. «Petrova, hemos tenido una conversación sobre esto», continuó Finch, ignorando el saludo. Se acercó a ella con un aire de superioridad, su colonia cara de almizcle y cítricos asaltando los sentidos de Lena. «Tu rendimiento ya no es lo que era. Entiendo que has tenido una carrera larga y distinguida, pero los tiempos cambian. La medicina avanza. Necesitamos precisión, visión y, francamente, tu condición». Su mirada se detuvo, con un desprecio apenas disimulado, en el ojo ciego de Lena. «Tu condición es una responsabilidad». Lena apretó ligeramente la taza de café. El calor se disipaba, igual que la poca paciencia que le quedaba. Había escuchado estas palabras, o variaciones de ellas, innumerables veces. Era la misma melodía, tocada por diferentes instrumentos, pero el estribillo siempre era el mismo. «Eres defectuosa, eres débil, eres inútil». «Mis manos son estables, Dr. Finch», respondió Lena, su voz carente de emoción. «Una fortaleza inexpugnable. Mi memoria de instrumental es impecable. Mi anticipación en el quirófano es, y siempre ha sido, superior». Finch soltó una risa hueca, un sonido que era más un resoplido de superioridad. «Superior, dices? Petrova, estamos hablando de cirugías de alta precisión. Un solo error, un instrumento mal entregado, un ángulo incorrecto, y un paciente podría pagar el precio más alto. ¿Cómo esperas ver un hilo de sutura de 10 ceros con solo un ojo? ¿Cómo puedes asegurar la profundidad de una incisión con una percepción de profundidad comprometida?» El rostro de Lena permaneció impasible, pero por dentro, una antigua herida se abría. La humillación era un sabor amargo en su boca, más fuerte que el café frío. El silencio en la sala de descanso se volvió opresivo, cada miembro del personal aguantando la respiración, incapaz de intervenir, temerosos de la ira del jefe. Finch disfrutaba de su poder, del terror que inspiraba. «Te he observado, Petrova», continuó Finch, sus palabras como puñales. «Tus movimientos son más lentos. Dudas. He visto cómo te inclinas demasiado cerca, cómo te esfuerzas. Es anticuado, es peligroso, y, francamente, eres una distracción para el equipo. Tus compañeros se preocupan por tus errores. Se preocupan por ti». Una mentira flagrante. Lena sabía que sus compañeros, especialmente los más jóvenes, la respetaban. Habían aprendido de ella, de su disciplina, de su silenciosa maestría, pero la palabra de Finch era ley, y su veneno se extendía por los pasillos. «He estado haciendo esto por más tiempo que tú, Dr. Finch», dijo Lena, su voz con un matiz de cansancio que traicionaba su estoicismo. «He visto más, he resuelto más. Mi experiencia». «La experiencia no reemplaza la agudeza, Petrova», tronó Finch, golpeando la mesa de café con la palma de la mano, haciendo que las tazas tintinearan. Algunos miembros del personal dieron un respingo. «La agudeza visual, la percepción espacial, es la base de nuestro trabajo, y tú no la tienes». Se inclinó más cerca, su rostro muy próximo al de Lena, susurrando con una crueldad que solo un hombre seguro de su impunidad podía permitirse. «Tu ojo es un recordatorio constante
de que eres un riesgo, una responsabilidad, un fracaso, y lo peor de todo, eres un obstáculo para el progreso. He hablado con la administración. Tu expediente está en revisión. No me gustaría verte ir, pero si no puedes mantener el ritmo, simplemente no hay lugar para ti. Las palabras de Finch se clavaron en el pecho de Lena, no como un dolor agudo, sino como una presión constante, asfixiante. Ella era una máquina de precisión, una mente de cálculo frío bajo presión, pero también era humana. El desprecio en los ojos de Finch, la forma en que su mirada se posaba en su ojo ciego, como si fuera un cráter en su alma, era una afrenta que le dolía más que cualquier herida física. Se sentía como si toda su vida, toda su dedicación, todo su sacrificio, estuviera siendo borrado por la arrogancia de un hombre que nunca había visto la verdadera cara del peligro. Tragó saliva, el nudo en su garganta impidiéndole responder. Las lágrimas de rabia, invisibles para los demás, quemaron detrás de su ojo sano. Él la había golpeado donde más dolía, no en su habilidad, sino en su valía como ser humano. En un mundo que ya la había condenado una vez, Finch la estaba ejecutando de nuevo. El silencio se prolongó, pesado, lleno de vergüenza. Finch se dio la vuelta con un movimiento brusco, su bata batiendo al aire, y salió de la sala de descanso tan abruptamente como había entrado, dejando un rastro de humillación y el rancio aroma de su ego. Lena se quedó sola, con la taza fría en la mano, sintiendo el vacío que dejaba su partida y el eco de sus palabras resonando en su mente. La calma tensa en el centro médico metropolitano se rompió con el sonido de las primeras sirenas, aullando a lo lejos, una señal ominosa que se acercaba con rapidez. El hospital, ya de por sí un hervidero de actividad, se transformó en un pandemonio controlado. El sistema de megafonía cobró vida con una voz robótica que anunciaba: Código negro, nivel 3, afluencia masiva de víctimas, prepare las salas de trauma. El olor a desinfectante dio paso al aroma acre del pánico y el miedo, mezclado con algo más siniestro, el tenue rastro de humo y quemado que flotaba en el aire exterior. Un ataque terrorista, un autobús lleno de turistas extranjeros, una explosión en el centro de la ciudad. Los detalles eran confusos, pero la magnitud de la tragedia era innegable. Las noticias en los monitores de las salas de espera mostraban imágenes caóticas, escombros humeantes, bomberos, paramédicos corriendo entre los restos de metal retorcido y cristal roto. Y luego, llegaron los heridos. El primer camión de bomberos llegó a toda velocidad, su bocina ensordecedora, seguido de ambulancias que descargaban cuerpos envueltos en mantas de emergencia, algunos gritando de dolor, otros en un silencio espeluznante. El vestíbulo se llenó de golpes de camillas, el sonido metálico de los equipos de soporte vital, los gemidos de dolor, las súplicas de ayuda. Los médicos y enfermeras, incluyendo a Finch, se lanzaron a la acción, pero la escala del evento era abrumadora. Finch, que momentos antes había proyectado una imagen de fría competencia, ahora se movía con una frenética ineficiencia. Su cara, que antes reflejaba una sonrisa altiva, ahora estaba pálida, salpicada de sudor. Daba órdenes contradictorias. Sus manos temblaban mientras intentaba insertar una vía intravenosa, fallando en el primer intento, y luego en el segundo, con la aguja resbalando en la piel de un paciente aterrorizado. Más gasas. Necesito más sangre. Que alguien me diga qué está pasando, gritaba, su voz ascendiendo a un tono histérico. Su autoridad se había desvanecido, reemplazada por un miedo paralizante que se contagiaba a su equipo. Los médicos más jóvenes que antes lo miraban con admiración, ahora lo veían con una mezcla de lástima y frustración. Lena, que había estado preparándose para su turno en el quirófano, observó el caos desde un segundo plano. Su ojo sano se movía metódicamente, evaluando la situación, identificando cuellos de botella, viendo la forma en que el flujo de pacientes era deficiente, la falta de coordinación. Sus manos, firmes y expertas, anhelaban intervenir, pero Finch la había asignado a una tarea administrativa insignificante, una forma de mantenerla alejada de cualquier riesgo real, una humillación más.
Sintió el hormigueo de la adrenalina, una respuesta visceral a la catástrofe que la había acompañado durante gran parte de su vida, pero esta vez estaba atada de manos. La situación se deterioró rápidamente. El flujo de pacientes no disminuía. Las salas de trauma estaban desbordadas. Los gritos de dolor se fusionaban en un coro discordante que resonaba por todo el hospital. El olor a sangre, a sudor y a una muerte inminente impregnaba cada rincón. Finch, al borde del colapso, tropezó con un carrito de instrumental, derramando una bandeja esterilizada. «Inútiles», rugió a nadie en particular, su frustración proyectada hacia un mundo que se negaba a doblegarse a su control. Y entonces, el verdadero clímax de la tragedia se materializó. Un equipo de SWAT, sus rostros pétreos, irrumpió en la sala de emergencia, no buscando heridos, sino escoltando a uno. Sobre una camilla, inconsciente y sangrando profusamente de una herida en la cabeza, yacía un hombre. Su uniforme de gala, rasgado y manchado, revelaba las estrellas de un teniente general del ejército de los Estados Unidos. Era el general David Bull Thorne, una figura militar de alto perfil, que había estado en la ciudad para una conferencia de seguridad de alto nivel. Su presencia, ahora casi sin vida, elevaba el nivel de la emergencia a una crisis nacional. «Necesitamos al mejor. ¡Ahora!», gritó el líder del equipo SWAT, su voz cargada de una urgencia desesperada. «Es el general Thorne. Impacto craneal severo, probable hemorragia interna. Ha perdido demasiada sangre». Finch se precipitó hacia la camilla, sus manos temblorosas. Yo me encargo. Soy el jefe de cirugía. Necesito un equipo. ¡Rápido!». Intentó evaluar la herida, pero sus ojos bailaban con el pánico. La responsabilidad de un paciente así, sumada a la situación caótica, era demasiado para su ego frágil. Sus compañeros, aunque aterrados, sabían que Finch no estaba en condiciones de tomar decisiones. Sus manos no eran las firmes que exigía la situación. «Muévanse, por el amor de Dios», gritó otro paramédico de la seguridad del general, viendo la vacilación de Finch. «Está entrando en shock. Necesita una craneotomía de emergencia, aquí y ahora si es posible». Los ojos de Finch se agrandaron. Una craneotomía de emergencia en el vestíbulo. Con todo este caos, sin el equipo adecuado, con sus nervios a flor de piel. Era una misión suicida. La sangre goteaba del oído del general Thorne, un signo ominoso de una hemorragia cerebral imparable. El pitido monótono del monitor cardíaco se ralentizó, ominosamente. Lena observó la escena con una claridad brutal. Vio el terror en los ojos de Finch, su incapacidad. Vio la sangre manchando el rostro del general, el brillo de una medalla de honor en su pecho que ahora parecía una burla. Su mente, entrenada para la crisis, ya había trazado el mapa de la herida, la trayectoria del impacto, la probable ubicación de la hemorragia. Sabía exactamente qué hacer, cómo estabilizar, qué instrumentos necesitar, pero era invisible. Era la mujer con el ojo ciego, la responsabilidad, la que no tenía cabida en la medicina moderna. La injusticia la quemó desde adentro, un fuego frío de frustración y rabia impotente. El destino de un hombre, quizás la seguridad de una nación, pendía de un hilo, y ella estaba paralizada por el prejuicio. En ese instante de desesperación, cuando el corazón del general Thorne apenas murmuraba un ritmo débil y los arrogantes doctores se ahogaban en su propia ineptitud, el hospital fue violentamente invadido. El Black Hawk que había estado zumbando sobre sus cabezas, cuyo aterrizaje había sido el primer presagio de esta calamidad, ahora descargaba su carga. El vestíbulo principal, que ya era una zona de guerra improvisada, se estremeció con una explosión controlada. Las puertas dobles, reforzadas y pesadas, volaron en 1000 pedazos, sus astillas de madera y metal proyectándose por el aire antes de caer con estrépito. Un escuadrón de élite irrumpió, no como hombres, sino como una fuerza elemental, una ola imparable de uniforme de combate y acero frío. No eran médicos, ni paramédicos, ni siquiera SWAT. Eran la Fuerza Delta, los operadores fantasma que rara vez se veían y nunca se nombraban, sus rostros ocultos tras gafas de visión nocturna y cicatrices de batalla.
Sus armas, fusiles de asalto con miras láser y silenciadores, no estaban dirigidas a los pacientes, sino a cualquier obstáculo, a cualquier persona que se interpusiera en su camino. El olor a ozono y pólvora, que antes era tenue, ahora era abrumador, saturando el aire, haciendo arder los pulmones. Un grito desgarrador resonó, no de un herido, sino de una enfermera que había sido empujada violentamente fuera del camino, su carrito de medicamentos volcando con un estruendo metálico. Los civiles en el vestíbulo, antes aterrorizados, ahora estaban congelados, muchos levantando las manos, pensando que estaban bajo ataque. «Fuera del camino, fuera del maldito camino», gritó uno de los operadores, su voz distorsionada por el equipo de comunicación, pero cargada de una autoridad absoluta que no admitía cuestionamientos. El general de brigada, el mismo hombre que había irrumpido minutos antes y cuya mirada ahora era aún más desesperada, entró detrás del equipo de asalto. Su uniforme, antes impecable, ahora estaba salpicado de polvo y pequeñas partículas de escombros. Su rostro, antes pálido, era ahora una máscara de determinación sombría. Sus ojos azules, endurecidos por años de combate, barrían la escena, buscando. Finch, aferrado al borde de la camilla del general Thorne, estaba paralizado por el terror. Su arrogancia se había desvanecido como la escarcha bajo el sol. Yo soy el doctor Alistair Finch, jefe de cirugía. Están invadiendo mi hospital. Exijo una explicación», tartamudeó, su voz apenas un graznido. El general de brigada lo ignoró por completo. Su mirada se detuvo, no en los médicos de bata blanca que se agitaban a su alrededor, sino en una figura silenciosa al fondo de la sala, parcialmente oculta por una pila de camillas vacías y un carrito de instrumental. Era Lena Petrova, su uniforme quirúrgico manchado de la sangre de un paciente menor, al que había ayudado a estabilizar discretamente, su ojo ciego un punto muerto en su rostro. Parecía una mujer cualquiera, un miembro del personal fatigado, invisible. Pero para el general de brigada, ella no era invisible. Su mirada se clavó en ella, una expresión de asombro, y luego una abrumadora ola de alivio y una reverencia casi religiosa cruzó su rostro. El general, un hombre que había mandado batallones, que había enviado a hombres a la muerte con una mueca de determinación, comenzó a temblar, dio un paso, luego otro, apartando a los doctores y enfermeras atónitos. Ignoró los gritos de Finch, que intentaba recuperar algo de su dignidad perdida. Su mirada nunca abandonó a Lena. Cuando llegó a ella, el general de brigada, el hombre más alto de la habitación, condecorado y endurecido, se arrodilló. Sí, se arrodilló. Sus rodillas golpearon el suelo de baldosas duras con un sonido seco, su frente arrugada por la angustia y la súplica. «Lena», exclamó el general, su voz ronca de emoción, una desesperación tan profunda que le quebró el temple. Lágrimas, calientes y silenciosas, surcaron las cicatrices de su rostro. «Por favor, dígame que aún puede. General Thorne, se nos está yendo, solo usted puede salvarlo. La francotiradora fantasma, por favor. Necesitamos a la francotiradora fantasma». El apodo, el nombre de guerra, pronunciado con tal reverencia y desesperación en un hospital civil, creó un silencio absoluto. Era como si un fantasma de la guerra hubiera materializado su nombre en el aire estéril del quirófano. Los operadores de la Delta Force, que habían estado en una postura de alerta máxima, bajaron sus armas ligeramente, sus cabezas inclinadas en un gesto de reconocimiento. Finch, que había presenciado la escena con la boca abierta, palideció. Sus ojos se abrieron en un horror crudo. La francotiradora fantasma», susurró, el nombre sonando ajeno y monstruoso en sus labios. Su cerebro, entrenado para la lógica y la ciencia, luchaba por reconciliar a la mujer con el ojo ciego a la que había humillado minutos antes, con la leyenda militar que el general, un hombre de acero, ahora suplicaba arrodillado. La humillación se transformó en un terror gélido, un escalofrío que le recorrió la columna vertebral. Su arrogancia, tan inflada, se desinfló en un instante, dejándolo expuesto, patético y aterrado.
Lena Petrova, la mujer a la que se burlaron por su ojo ciego, se había mantenido en la sombra, un fantasma en el bullicio del hospital, pero en el instante en que el general de brigada se arrodilló ante ella, en el momento en que su nombre de guerra, la francotiradora fantasma, resonó con reverencia y desesperación, algo cambió, un parpadeo, casi imperceptible, en su ojo sano. Su espalda, antes ligeramente encorvada por el peso de la fatiga y el prejuicio, se enderezó con una precisión militar que desmentía sus años. Sus hombros se echaron hacia atrás, revelando una postura que no era la de una instrumentista cansada, sino la de una guerrera de élite. Sus manos, las mismas que Finch había denigrado como lentas e ineficaces, se movieron con una rapidez asombrosa, retirándose los guantes manchados y arrojándolos a un cesto con un movimiento fluido. Su único ojo bueno, que antes parecía solo cansado, ahora brillaba con una intensidad helada, una concentración tan aguda que parecía poder perforar el acero. Miró al general de brigada arrodillado, su expresión sin rastro de sorpresa, solo una profunda, antigua aceptación de la tarea que la llamaba de nuevo. «Levántese, general», dijo Lena, su voz, aunque baja, portando una autoridad que silenciaba el caos circundante. Era una voz que había comandado en los campos de batalla, que había dado órdenes de vida o muerte bajo el fuego. El general Thorne no ha esperado tanto tiempo para morir en el suelo de un hospital civil. Indíquele a su equipo que despeje el área alrededor de la camilla. Necesitaré el kit de trauma avanzado que tienen en el Black Hawk y un monitor de signos vitales portátil. Ahora, el general de brigada, aún en shock por la aparición de la leyenda viva, asintió vigorosamente, poniéndose de pie con renovado vigor. Sus ojos, aunque todavía húmedos, ahora irradiaban esperanza. Los operadores de la Fuerza Delta se movieron con una eficiencia brutal, empujando camillas, despejando a los curiosos, estableciendo un perímetro alrededor del paciente. El ruido del hospital disminuyó, no porque el caos hubiera cesado, sino porque la presencia de Lena Petrova, la francotiradora fantasma, irradiaba una calma que se imponía a la tormenta. Finch, que había estado observando todo con una mezcla de horror y fascinación mórbida, intentó intervenir. «Espere, ¿qué está haciendo? Esto es una sala de emergencias, no un campamento de batalla. Necesitamos un quirófano estéril, un equipo completo y un cirujano con todas sus facultades. Usted no puede...» Lena giró su cabeza. Su único ojo se encontró con los de Finch. No había ira en su mirada, sino una fría, calculadora indiferencia que lo hizo temblar hasta la médula. «Doctor Finch», dijo, su voz carente de calor, «en los lugares de donde vengo, el quirófano es el campamento de batalla. Y si hubiera esperado a tener todas las facultades, o un equipo completo, la mitad de las fuerzas especiales de este país estarían bajo tierra. Retroceda, o se convertirá en parte del problema». Un flashback, rápido y brutal, atravesó la mente de Finch al escuchar esas palabras, entrelazándose con la imagen de Lena. No era un recuerdo suyo, sino una visión impuesta por la presencia de Lena. La imagen de un desierto ardiente, el polvo y la arena levantados por el rotor de un helicóptero que había aterrizado en medio de la nada. El olor a polvo, sangre y sudor. Un grupo de SEALs, sus rostros curtidos, se arrodillaban alrededor de una figura más pequeña, ensangrentada. Era Lena. Su uniforme, entonces un camuflaje del desierto, estaba rasgado. Una herida profunda en su ojo izquierdo, sangrando profusamente, pero sus manos, aunque temblorosas, estaban aplicando un torniquete a la pierna de un compañero herido, su mandíbula apretada por el dolor. «Tenemos que evacuarla, sargento. Ha perdido un ojo», gritó un soldado. «Negativo», respondió Lena, su voz sorprendentemente firme. «El cabo Smith tiene una hemorragia más grave. Necesito terminar esto. Nadie se mueve hasta que Smith esté estable». La imagen se disipó, dejando a Finch con un nudo en el estómago. La leyenda no solo decía que Lena era una francotiradora infalible, capaz de un disparo que rivalizaba con los mejores del mundo, a distancias que desafiaban la física.
La francotiradora fantasma no era solo por su habilidad con el rifle, era por su capacidad de aparecer y desaparecer en las sombras, por sus operaciones encubiertas en zonas de guerra, donde el concepto de hospital era una burla cruel, era por su letal precisión, no solo al quitar una vida con un disparo limpio, sino, más milagrosamente, al salvarlas bajo el fuego más intenso. Otro flash invadió la mente de Finch, una visión infernal de Fallujah, el hedor a combustible quemado y carne chamuscada, un edificio derrumbado, polvoriento y humeante. Un médico civil, aterrorizado, se encogía detrás de unos escombros. La figura de Lena, con su camuflaje manchado y su rostro cubierto de hollín, se arrastraba por el suelo, una bolsa de instrumental médico atada a su espalda. Balas zumbaban a su alrededor como avispas furiosas. Ella no tenía miedo. Sus movimientos eran calculados, inhumanamente precisos. Llegó a un marine herido, su pierna destrozada por una granada. No había tiempo para una evacuación. Lena sacó un cuchillo de combate, lo esterilizó con un encendedor y sin un parpadeo, realizó una amputación de emergencia, cauterizando la herida con la hoja al rojo vivo de una sierra de supervivencia que había encontrado. El marine gritó, pero Lena, con la mandíbula apretada y su único ojo enfocado, susurró: «Aguanta, hijo. Estás vivo, y por eso vas a luchar». Esa operación, hecha en medio de un infierno, había salvado la vida del marine, y le había ganado a Lena el respeto de todos los que la presenciaron, quienes la apodaron la Madre de Fallujah, antes de que el Pentágono la conociera como la francotiradora fantasma. Su ojo ciego, producto de una metralla mientras operaba bajo fuego, era un emblema de su sacrificio, no una debilidad. Su percepción de profundidad comprometida había sido reemplazada por una red de sentidos agudizados hasta el punto de lo sobrenatural, una anticipación táctica y médica que superaba a cualquier visión binocular perfecta. El general de brigada había traído el kit de trauma. Lena lo abrió con una eficiencia brutal. Sus dedos, ágiles y precisos, examinaron el cráneo del general Thorne, palpando la herida con una delicadeza que desmentía la urgencia. No pidió asistentes. El equipo de la Delta Force formó un muro protector alrededor de ella, y el paciente, sus rostros sombríos, sus ojos fijos en Lena, con una reverencia que rozaba la devoción. Finch intentó hablar de nuevo, su voz tartamudeando, sus rodillas débiles. «Petrova, esto es impensable. Estás comprometiendo la esterilidad, sin un equipo, sin anestesiólogo, sin un quirófano preparado. Es una locura». Lena no lo miró. Sus manos ya estaban trabajando. Un pequeño taladro quirúrgico, sacado del kit, zumbó brevemente. Con una calma escalofriante, Lena comenzó a trepanar el cráneo del general Thorne, no en un quirófano, sino en el suelo sucio de una sala de emergencias caótica, con el olor a sangre, pólvora y el eco de los gritos en el aire. Sus movimientos eran fluidos, hipnóticos, como si estuviera coreografiando una danza macabra de vida y muerte. Su único ojo estaba fijo, su rostro impasible, una máquina de precisión enfocada en una única tarea: salvar una vida. Los operadores de la Delta Force, algunos de ellos condecorados veteranos de 1000 batallas, miraban a Lena con una admiración palpable. Varios de ellos, que habían servido con ella en el campo, no pudieron contener las lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas, lágrimas de alivio, de reconocimiento, de gratitud infinita por el regreso de su salvadora, la leyenda. Para ellos no era una simple instrumentista con un defecto físico, era la francotiradora fantasma, el ángel de acero que se negaba a dejar que sus hermanos de armas cayeran. El doctor Alistair Finch se tambaleó hacia atrás, el rostro ceniciento. Su mente se negaba a procesar lo que veía. La mujer a la que había humillado, a la que había llamado responsabilidad y fracaso, era una leyenda viva, un fantasma de la guerra cuya presencia hacía que generales se arrodillaran y operadores de élite derramaran lágrimas de respeto. La vergüenza lo consumió, una llama fría y despiadada. Sus propias manos temblorosas, su pánico, su arrogancia vana,
Todo quedó expuesto y ridículo ante la brutal eficiencia y la maestría silenciosa de Lena. El general de brigada, viendo la expresión de Finch, se acercó a él con una mirada que prometía un infierno. «Doctor Finch», dijo con una voz baja y mortal, «haré que el Pentágono se asegure de que usted nunca vuelva a operar en un animal, y mucho menos en un ser humano. Y créame, el Pentágono se arrodilla ante la francotiradora fantasma, no ante usted». Meses más tarde, el Centro Médico Metropolitano funcionaba con una nueva normalidad. El eco del ataque terrorista se había desvanecido, pero la leyenda de la francotiradora fantasma había echado raíces profundas. La doctora Elena Petrova, Lena, ya no era la instrumentista con el ojo ciego a la que se menospreciaba. Su nombre se pronunciaba con un respeto reverencial en los pasillos, no solo por el personal médico, sino también por los ocasionales visitantes militares de alto rango que llegaban discretamente para consultarla o simplemente para saludar a su salvadora. Lena no había vuelto a los quirófanos civiles. El general David Thorne, recuperado milagrosamente gracias a su intervención, no permitió que su heroína se quedara entre las paredes de un hospital cualquiera. Ahora, Lena Petrova, con su ojo ciego como un símbolo de su fuerza indomable y su sacrificio, lideraba un programa de élite en el Walter Reed National Military Medical Center. Allí, entrenaba a una nueva generación de médicos de combate y cirujanos de operaciones especiales, inculcándoles no solo técnicas médicas, sino también la mentalidad de supervivencia y la templanza bajo fuego que solo ella poseía. Su cátedra no era solo de medicina, sino de resiliencia y de la brutal verdad del heroísmo en el filo de la navaja. Su ojo, antes una marca de humillación, era ahora un emblema de su leyenda. Su oficina, espartana y eficiente, tenía colgada una réplica del rifle de francotirador que una vez usó, un silencioso recordatorio de las vidas que había tomado y las muchas más que había salvado. El doctor Alistair Finch, por su parte, pagó un precio altísimo. El informe del general de brigada, respaldado por el testimonio de los operadores de la Delta Force, fue demoledor. Su licencia fue suspendida indefinidamente. Su reputación, antes brillante, hecha añicos en la comunidad médica. Su ego, otrora su armadura, se convirtió en su prisión. Nadie quería trabajar con él. Nadie confiaba en él. La última vez que se le vio, estaba trabajando en una pequeña clínica de barrio, realizando diagnósticos menores, su bata blanca manchada y arrugada, su sonrisa de revista desvanecida, su mirada siempre esquiva, atormentado por el recuerdo de la mujer a la que había menospreciado y de los hombres de uniforme que se arrodillaron ante ella. El silencio de su fracaso era ensordecedor, el castigo perfecto para su arrogancia. Si crees que los verdaderos héroes llevan cicatrices y no capas, comparte esta historia.